Hola, ¿ahora sí me están escuchando? Listo, creo que cometí un error y el video de alta calidad, el que sale en YouTube, creo que quedó sin sonido hasta este momento. Lo siento. Eh, Este sería acá. Bueno, nada más que hacer. Listo, entonces. Ah, habilitar las questions and answers. Pues también puede preguntar ahí, ¿no? Por el chat. Bueno, entonces, todo esto, cuando empezaron los computadores, cada quien utilizaba representaciones diferentes, 16 bits, 64 bits, 32, 24. También eso depende de la máquina, ¿no? Digamos que incluso ha habido problemas cuando en el computador, el microcomputador que llevaba un misil, que, no, perdón, en un cohete, que representaba los números en 24 bits y luego hizo una transformación a 16 bits, pues perdió precisión y perdió completamente orientación. Ariadne 5 creo que se llama ese caso. Entonces, al principio era muy difícil hacer programas que fueran portables porque había muchas cosas que no eran portables, no había un estándar. Y lo que se hizo entonces fue tratar de estandarizar todo esto. Y apareció este estándar IEEE 754 que no es que diga cómo se van a representar de forma exacta todos los números, sino que también va a decir es qué pasa cuando hay errores, qué pasa cuando yo tengo un número muy grande, muy pequeño, qué significa eso, ¿sí? Porque eso es importante. Yo no solamente necesito que las cosas me salgan bien en todo lado, sino que lo que me salga mal también me salga mal en todo lado para poder corregir esos errores. De nada me sirve que en una plataforma me funcione bien una cosa y lo paso a otra y ya no me funciona allí bien. O cuando me cambio de compilador o algo así. Si ustedes quieren jugar más con la representación de los números, pueden utilizar estos recursos que les puse acá. Hay bastante secreto. Miren, esta es por ejemplo la forma de representar el número 1234.5678, ¿sí? Entonces observen que como es positivo, el bit del signo vale cero, porque menos uno a la cero pues nos va a dar uno. Y luego empieza a aparecer la parte de representación de la mantisa. Este es el exponente, perdón, el exponente. Y después aparece toda la parte de la representación de la mantisa. Entonces ustedes aquí, esta cosa es todo un arte. Digamos que si doy número uno, por ejemplo, el número uno, ¿cómo se representa? ¿Sí? Entonces aquí aparece, miren, aquí tenemos el bias ese que colocaron acá. Y miren que el número uno pues tiene toda esta parte vale ceros, el exponente de todo esto vale uno, de tal manera que cuando yo resto estas dos cosas, me da cero, y entonces me queda menos uno a la cero, que es uno, por uno, que es 2 a la cero, más uno por toda esta parte del significante, pues que todas estas valen cero. El número 2 entonces miren que aquí cambio el exponente para que sea 1024 menos 1023, pues me da 2 a la uno. Esta vaina me da uno, esta vaina me da uno. Y ya cuando uno le empieza a poner decimales, ¿sí? La cosa se vuelve muy complicada. Por ejemplo, ese número 0.1. El número 0.1 no se puede representar de forma exacta. En binario, si ustedes hacen la aproximación de lo que está apareciendo aquí y empiezan a sumar, ahí les va a dar que esto no es exactamente 0.1. Por eso cuando yo hago 0.1 más 0.1 más 0.1, no me da exactamente 1, sino que me da 0.99999, ¿sí? Porque siempre perdí algo. ¿Ok? Aquí si hay otra, por si acaso quieren jugar, entonces aquí también sale el numerito 1536, entonces yo lo doy enter, entonces aquí me dice que el signo es positivo. Si le pongo menos, entonces me sale que el signo es negativo, por eso este vale así. El exponente, pues en este caso es 137 y la parte significante es esta, entonces se escribe de esta manera. Este es como la forma en la que se representó, ¿sí? Y esto es lo que me está diciendo, es que alrededor de este número tengo estos otros, esta diferencia para representar hacia la izquierda o hacia la derecha. Venga que quiero ver una cosa, voy a aumentarle acá, exacto, y voy a aumentarle acá. Entonces, miren una cosa, quiero que observen algo que está pasando en la parte de abajo. Miren que cuando yo tengo un número pequeñito, digamos 1.1, observen que como aquí estamos en flotante, la diferencia, o sea, los números que tengo hacia la izquierda o a la derecha que puedo representar es del orden de 10 a la menos 7. Pero miren que a medida que yo aumento este número, cuando le pongo 10, ahí más o menos creció en un orden de magnitud, más o menos creció en un orden de magnitud.
Le voy a poner esto, miren. Aquí tenemos 10 a la 5. Y miren que la diferencia, o sea, los números que tengo a la izquierda y a la derecha para poder diferenciarlos es del orden de 10 a la menos 3. O sea que la precisión absoluta disminuyó, porque es de 10 a la menos 3 y antes teníamos 10 a la menos 17, 10 a la menos 7. La precisión relativa sigue siendo la misma, ¿sí ven? Porque esto es 10 a la 5 y esto es 10 a la 8, entonces, bueno, 10 a la 3, entonces tengo más o menos la misma precisión relativa. Pero observen que a medida que yo voy aumentando el rango de mis números, los que yo tengo a la derecha o a la izquierda son cada vez más grandes. En otras palabras, lo que está sucediendo es lo que está mostrando esta grafiquita acá. Entre más grandes sean los números, más separados están los que yo puedo representar computacionalmente. Porque esos son potencias de 2. O sea, lo que uno tiene garantizado es que entre 2 a la m y entre 2 a la m más uno tiene el mismo número de datos, de números computacionales. 1.000.000 o 100 millones, lo que sea. Tiene el mismo número. Pero estos números, a medida que aumento m, son cada vez más y más y más grandes, ¿sí o no? Entonces tengo la misma cantidad fija de números computacionales en intervalos cada vez más y más grandes. Una cosa es tenerlos entre 1 y 2 y otra cosa es tenerlos entre 2 y 4 o entre 4 y 8 y entre 8 y 16, ¿sí? La densidad va disminuyendo. Entonces la densidad de números computacionales que uno tiene es mucho mayor entre más pequeñitos sean los números. Y aquí viene otro consejo. ¿Cuál es? Normalizar sus números. ¿Qué significa normalizar? Si ustedes están haciendo, volvamos a ese ejemplo, una simulación en donde las velocidades son del orden de c, no utilicen metros sobre segundo, utilicen como unidades c. De esa manera, cuando ustedes tienen las unidades como c, su velocidad es del orden de 1. 1c, 0.1c, 2c, cosas de ese estilo. A ustedes probablemente le han enseñado a hacer esto de adimensionalizar o normalizar sus modelos. ¿Sí se los han enseñado o no? Sí, pues al menos a mí sí. ¿En qué contexto? ¿Cuándo lo has tenido que utilizar? ¿Nos puedes contar, por favor? Cuando aplicamos unidades naturales. Exacto. ¿Y por qué aplican Sí, unidades naturales? ¿Para qué es eso? Simplifica cálculos. ¿Simplificar qué? Simplifica cálculos. Simplificar el cálculo. Eso es una muy buena razón, ¿cierto? Pero ¿hay algo más? ¿Hay algo más intrínseco ahí debajo de todo eso? Porque, pues sí, sí, porque cuando uno, digamos, toma un problema en sus unidades naturales, lo que está haciendo, pues creo implícitamente, es como ah, jugar como con las magnitudes. Por ejemplo, yo lo hice mucho en mecánica cuántica uno, lo de llevar todas unidades naturales en algún ajá. problema. ¿Y qué te permitía encontrar eso? Por ejemplo, digamos si mi memoria puede fallar, ¿no? Pero eh, hace mucho que no le meto la mano a la cuántica. Entonces, digamos que cuando tú tenías, qué sé yo, una partícula en un potencial infinito, ¿cierto? Eso es un problema típico, ¿verdad? Y entonces la ecuación de Schrödinger en ese caso te decía, a ver, ayúdenme, segunda derivada de la función de onda de x al cuadrado, ¿cierto? Más, entonces digamos que en ese pozo de potencial le ponemos aquí que ese pozo de potencial vale como menos b sub 0, estamos asumiendo que la partícula está dentro. ¿Y qué más era lo que salía en esa ecuación? H barra cuadrado sobre 2pi, aquí hay un h barra cuadrado. Sobre 2pi. Yo no me acuerdo qué más había. Pero la cosa es, no sé, pongámosle igual a cero, la verdad no me acuerdo. Pero la cosa es, cuando tú hacías esto, tú ahí dimensionalizabas y a ti te salía como, por ejemplo, que la energía tenía que ser n cuadrado, no sé, y entonces te aparecía por ahí el h barra, ¿cierto? Te aparecía por ahí el pi, te aparecía el b sub 0, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas de eso o no? Ok,
sí, pero no sé si iba con el n cuadrado, creo que no, pero sí. Bueno, o n, sí. Lo importante era que acá en este punto te apareció una cosa que tiene unidades de energía. Llamémosla E sub 0, ¿listo? Entonces, básicamente lo que esto te decía era, mire, la energía se va a medir como múltiplos de esta energía fundamental. Entonces, si yo lo que hago es reescribir mi ecuación de Schrödinger, dividiendo todo por esa energía fundamental, E sub 0, y obviamente aquí también divido por E sub 0, esta constante se vuelve adimensional, se vuelve un número natural, 1, 2, 3, lo que sea, ¿sí? Pero acá también yo estoy entonces diciendo cuáles son las unidades naturales en las que funcionaría mi sistema. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la unidad de distancia natural, digamos x sub 0, va a ser igual al tamaño de mi pozo, ¿cierto? Esos límites, menos L a L, esa L también aparece por acá, me va a aparecer aquí metida. Y eso quiere decir que entonces mis distancias, en vez de medirlas de menos L hasta L, o de menos L medios hasta L medios, las voy a medir desde menos 1 hasta 1, de menos 1 medio a 1 medio. Y entonces ya no importa si yo utilizo metros, si utilizo micrómetros, si utilizo Armstrong, si utilizo años luz, la ecuación es exactamente la misma. Los niveles de energía son exactamente lo mismo si estoy utilizando unidades adimensionales. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera la gráfica de la energía en función del n y utilizo unidades arbitrarias, unidades digamos como MKS, pues me va a dar una figurita, ¿listo? Me va a dar una figurita que, que va a cambiar un poco, va a cambiar de escala si yo utilizo otras unidades. Pero si yo lo hago en términos de adimensionalidad, yo tengo curvas universales, porque no importa las unidades, todos los sistemas van a colapsar ahí. Entonces eso también ayuda mucho a que uno pueda hacer simulaciones computacionales, porque si yo utilizo simulaciones computacionales de ecuaciones adimensionalizadas, los números naturales que uno observa en el experimento real deberían coincidir o estar muy cerca de los números naturales que uno obtendría en el computador. En cambio, si yo le meto unidades a mis simulaciones, y esas unidades, por ejemplo, hacen que esos números estén por acá en este rango gigante, pues los errores de representación van a ser más importantes, aunque matemáticamente todo de bien, de 10 a la 300, y yo diga en los doubles puedo representar 10 a la 300, pues esa precisión no va a ser muy buena. Entonces tiene muchas ventajas lo de adimensionalizar las ecuaciones. Y se los digo, digamos, en la práctica, por lo menos en simulaciones también que se hacen en ingeniería civil, cuando se está buscando que una muestra sea simulada computacionalmente, entonces uno no puede hacer una muestra real, o sea, tiene millones y millones y millones de partículas. Entonces lo que uno hace es tratar de que los números adimensionales del experimento coincidan con los de la simulación. Entonces, ¿cuánto es la relación de esbeltez? Que eso es la relación entre la altura y el ancho, ¿sí? Entonces uno trata de hacer una muestra con esa misma relación. ¿Cuál es la gravedad específica? O sea, todos los números adimensionales son los que uno trata de reproducir en el computador. Y eso también le está permitiendo mantenerse en este rango, por acá, en este rango, que es donde tenemos mejor precisión, ¿sí? En este rango. Entonces nuestros modelos se rescalan para moverse en esta zona y eso hace que tengamos mucha más tranquilidad en que no solamente el modelo físico que hicimos y su representación al computador sea apropiada, sino que además cuando ya molemos los números, esos números también estén apropiados. O sea, hay muchos pasos. Desde que yo tengo una idea y estoy explorando un fenómeno, a que luego hago el modelo mental, matemático, físico, luego hago la implementación de ese modelo en un programa, el modelo computacional, que no siempre coincide, y luego lo pongo a correr y ahí también hay detalles de representación. Entonces el otro consejo es traten de adimensionalizar. Bien, de hecho, si no utilizan números flotantes de precisión doble, sino números flotantes de precisión sencilla, el 50% de los números computacionales disponibles están entre -1 y 1. Y el otro 50% están en el resto del rango, que va desde 10, menos 10 a la 30 más o menos, hasta -1, y desde 1 hasta 10 a la 30. Estoy hablando de precisión sencilla. Entonces imagínense, eso es impresionante. O sea, entre -1 y 1 tengo el 50% de los números computacionales en precisión sencilla. Pasa lo mismo, pero en un rango un poquito más grande con los Dow.
Pero es para que ustedes entonces vean que está bien, podemos hacer simulaciones y demás, pero hay que tener en cuenta que tenemos una máquina finita al frente y que esto se va a sostener por mucho tiempo, va a ser una máquina finita durante mucho tiempo al frente de nosotros. Sí, yo no veo, a menos que utilicemos precisión arbitraria, ¿no? Como estaban preguntando. Ahora, esa precisión arbitraria, yo no sé si aplica para flotantes. Yo puedo tener precisión arbitraria con enteros, pero con flotantes, pues probablemente también, pero pues digamos que la mantisa ya no tendría 52 bits disponibles, bueno, menos, ¿no? 40 y algo, sino 128, todos los que yo quiera. Entonces sí, en principio podríamos tenerlos tan densos como queramos, pero nunca, nunca vamos a tenerlos infinitamente densos, pues porque ahí ya el programa nunca terminaría, ¿no? Si vamos a hacer una suma de un número infinitamente preciso, pues nunca terminamos de procesar todos sus bits, ni siquiera con mecánica cuántica ni nada de eso. Entonces, bueno, son detallitos que yo no sé si en algún momento los hayan tocado, pero es para que vayan viendo que adimensionalizar, por ejemplo, tiene su ventaja, utilizar Double Precision tiene su ventaja, y en general hay más errores acá asociados, por ejemplo, a los mismos algoritmos. Entonces, utilizar librerías con buenos algoritmos tiene su ventaja, pero no solo es eso, no solo es el algoritmo. Resulta que también es la implementación, cómo yo lo escribí en el computador, porque resulta que hay formas en las que ustedes restando pueden destruir los bits significantes. ¿Cómo te sientes? ¿Ya? ¿Mejor? Listo. Los bits significantes en una sola resta, en una sola resta. Entonces, bueno, ahí les boto otro dato. No resten números que son muy cercanos. Eso es muy mala idea. Cuando uno resta números que son muy cercanos, se queda con un número de resultado que tiene mucho error. Pero ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bueno, entonces, en general, precisión sencilla tiene 10 a la menos 6 de precisión relativa y precisión doble 10 a la menos 15. NumPy por defecto tiende a utilizar float64, que es precisión doble. Float32 es precisión sencilla. Bien, aquí hay un documento que lastimosamente está, yo no sé por qué, en la página de Oracle, que digamos que si ustedes se quieren meter en este rabbit hole de entender más, eso es un documento viejo ya, del 91, yo creo que varios de ustedes no habían nacido. Varios, no, todos, ninguno de ustedes había nacido en esta época, ¿sí o no? Entonces, que digamos aquí les habla, y esto no ha cambiado, ¿sí? Yo sé que hay como una tendencia a cambiar y el cambio y el cambio y el cambio, pero no siempre el cambio es bueno. O sea, hay que justificarlo con algún indicador de por qué esto va a mejorar qué, ¿sí? Y en estos casos, las cosas que han sobrevivido a todos esos cambios implica que son cosas muy estables, muy testeadas, entonces también tienen algo bueno. Que no quiere decir que entonces alguien que no cambie nunca está en lo correcto, tampoco. Ningún extremo, ¿no? Entonces aquí les explica absolutamente todos qué es el rounding error, cómo son las representaciones, lo de la densidad de los números, exactamente cómo se representan estos números con algo que se llama los dígitos de guardia. Hay teoremas y se prueban cosas, ¿sí? Y aquí hay, por ejemplo, detalles que nosotros probablemente vamos a mirar. Yo no sé si ustedes alcanzan a verlo acá, voy a ver si lo puedo aumentar. Sí. Esta ecuación usted la debe tener como impresa en su cerebro, ¿cierto? La ecuación cuadrática, ¿sí o no? Esta. Pero entonces resulta que en esta ecuación cuadrática ustedes tienen pues varias restas. Imagínense que tienen una ecuación cuadrática en donde, por ejemplo, este factor a es muy chiquito. Digamos, b cuadrado, b al cuadrado, ¿sí lo están viendo? ¿Sí se alcanza a ver la ecuación cuadrática o no? Ahí. Sí. Entonces imagínense que, gracias, b al cuadrado es muy grande comparado con 4ac. Por ejemplo, porque a es muy chiquito o porque c es muy chiquito. Antes de seguir, piensen qué significa eso. O sea, nosotros tenemos a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, ¿sí? Cuando decimos que b al cuadrado es muy grande, tenemos dos opciones, comparado con menos 4ac. Con 4ac. Tenemos dos opciones, o que a es chiquito o que b es chiquito, ¿sí? Cualquiera de las dos, o las dos, o que c es chiquito, disculpen. Entonces, si a es pequeño,
esto quiere decir es que esta ecuación cuadrática casi que no es cuadrática, ¿cierto? Es una ecuación que representa casi a una línea recta, digamos a b por x más c, ¿sí? Entonces claramente ahí uno ya dice, aquí ya tengo como problemas, ¿no? Porque una raíz se me está desapareciendo. Si uno graficara esa vaina, entonces sería, no sé, una parábola que se abre súper lento, súper lento, súper lento, súper lento, súper lento, tanto que en la escala que estamos mirando pareciera una línea recta. Pero la otra es c pequeño. Ah, c pequeño. Y cuando c es pequeño, yo no sé por qué pasa esto a veces. C pequeño. Y cuando c es pequeño, esto quiere decir que tenemos a por x al cuadrado más b por x más casi cero. Entonces esto es casi igual a cero. Por lo tanto, una solución, ¿cierto? Sería x igual a cero. Y la otra sería x igual a menos b sobre 2a. Sí, ¿cierto? Sobre 2a. ¿Ok? Entonces, de pronto también esto nos está generando un problema cuando x es muy chiquito. Cuando c es pequeño, una de las raíces es casi c. Entonces, estos son, digamos, los puntos en los que uno está. ¿Y a qué vamos con esto? Resulta que entonces en esos casos extremos, pero que ocurren, cuando b al cuadrado es mucho más grande que 4ac, esta raíz cuadrada es básicamente b, ¿sí o no? Porque este número es muy chiquito comparado con este. Entonces lo podemos descartar y por lo tanto aquí nos queda básicamente solo la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿sí? Nos queda solamente esta parte. Y entonces, como tenemos dos raíces, esto está acá y está acá, resulta que menos b más valor absoluto de b nos va a dar casi cero. Y menos b menos valor absoluto de b no nos va a dar casi cero. Se están sumando con un menos. Entonces uno esperaría que esta vaina sea más imprecisa. Porque estoy restando dos números muy cercanos. ¿Y qué pasa con los números muy cercanos cuando los resto? Resulta que si yo tengo, por ejemplo, no sé, imagínense que tenemos un número a del computador, vamos a ponerlo así, y esto se puede, digamos, el a del computador sería el a verdadero multiplicado por 1 más una precisión. Realmente no sabemos si es más o menos, ¿sí? Pero lo vamos a poner por ahora así. Una precisión que le tocó a A. O sea, el número del computador no es exactamente el número matemático, sino que tiene como un error. Y ese error depende de en dónde estaba ese A. Entonces no es constante, no es la precisión de la máquina, pero es cercano a eso. Y si ustedes tienen un B del computador, pues también se puede escribir como B real por 1 más EPS que pertenece a ese B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo resto? ¿Cuál será la precisión relativa de la cosa cuando yo la resto? Entonces escribamos B sub C menos A sub C. Entonces esta cosa va a ser igual. Y voy a copiar esto. Esperemos que no se me borre. Voy a utilizar la tablet. Pero aquí es con B. Esto es con B. Menos esto con A. ¿Sí? Más o menos es esto. Entonces podemos expandir. Entonces va a quedar B menos A. ¿Verdad? Nos va a quedar B menos A. Más. Y vamos a asumir que los órdenes de magnitud de esos dos errores son similares. Entonces nos va a quedar B menos A por un EPS del resultado. Entonces a esto le vamos a llamar R de resultado. Y pues ese R también va a ser un R, ese R del computador también va a ser un R que yo espero por 1 más un EPS. Entonces si identificamos acá lo que tenemos nosotros, tendríamos que el EPS va a ser igual a B menos A. ¿Listo? Por el EPS normal. Y si yo quiero calcular cuál es la precisión relativa de esta cosa, entonces digamos dividámoslo todo por el A del computador.
A del computador. O bueno, B del computador, que sería el más grande. Aunque aquí estamos asumiendo que son cercanos. B del computador. Listo. Entonces esto sería... Entonces yo lo que quiero que ustedes vean es esto. El EPS relativo sobre B sub C. Sobre B sub C. Y entonces, esto más o menos nos daría 1. Madre, se me borró. Bueno, lo vuelvo a escribir el resultado acá. El resultado final, voy a utilizar la tabla y de ahora en adelante. El resultado final es que el error que yo tengo en esa C va a ser igual a la siguiente relación. A digamos uno de los números, perdón, a la resta, que sería el resultado, le hemos llamado R, sobre uno de los números, digamos B. Perdón, va a dar B sobre la resta por el EPS. Y esto implica, este es el EPS, el resultado, esto implica que miren, este B era un número grande, este R es un número pequeño, esta división nos va a dar un número grande, y entonces básicamente cuando restamos dos números muy cercanos, el error se multiplica un montón. Básicamente es eso. Entonces el resultado de restar dos números muy cercanos es un número pequeño con un error relativo muy grande. O sea que básicamente uno perdió la precisión ahí. Pues por esa razón, restar números muy cercanos no es buena idea. Entonces por eso, la gente que escribe las librerías no solamente las escriben así literal, no pasan las fórmulas literal, sino que tratan de pensar cómo hago para evitar que ocurran estos errores. Entonces, por ejemplo, hay otra manera, si yo multiplico por el conjugado de estas dos cosas arriba y abajo, hay otra manera de escribir estas raíces, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí abajo, la ecuación 5. Entonces, son completamente equivalentes. La ecuación 4 y la ecuación 5 son completamente equivalentes. Y resulta que dependiendo de la relación entre B, A y C, hay unas raíces que son mejores que otras. Y uno puede hacer, de hecho, ustedes van a hacer ese programa, van a calcular cómo es cada una de las raíces en función de hacer este C cada vez más chiquito, por ejemplo, y van a darse cuenta cómo unas rápidamente se vuelven infinitas o se vuelven cero rápidamente, mientras que otras todavía les va dando precisión hasta que llegan a la precisión de la máquina. El objetivo fundamental de una persona que escribe librerías computacionales, pero pues para que otros la utilicen, ¿sí? Es que sus cálculos lleguen hasta la precisión de la máquina. Obviamente ya no pueden ir más allá. Yo no puedo ir más allá de lo que me da un double, ¿sí? Pero sí trato es de al menos llegar hasta allá. Y por esa razón es que ustedes, no sé si han visto que cuando buscan en las librerías matemáticas, ustedes tienen la función logaritmo de x, ¿cierto? Pero ustedes también tienen logaritmo de 1 más x. ¿Y por qué necesitan logaritmo de 1 más x? Esta normalmente a veces se llama LNM o algo así de x. Porque ustedes creen que será necesario tener logaritmo de 1 más x. Si x es muy chiquito, ¿qué le va a pasar al logaritmo de x cuando x tiende a 0? Se va para menos infinito. Se va para infinito, ¿cierto? Pero resulta que acá, cuando x tiende a 0, pues esta debería tender a 1. ¿Sí? Eso es más o menos lo que uno espera. Bueno, esto de adentro, ¿no? Y por lo tanto el logaritmo debería tender a 0. Entonces resulta que si yo hago la expansión en series de esta cosa, eh, yo esperaría que cuando x es muy chiquito no me dé 0 de una vez, porque resulta que le estoy sumando a 1 un número muy pequeño, entonces me dice eso es 1, sino que yo esperaría que me diera un número pequeñito. Entonces, estas funciones están especializadas para esos casos particulares cuando x es muy pequeño, cuando x está cerca de la precisión de la máquina. Porque si yo cojo un número 1 y le sumo 10 a la menos 6, probablemente eso me retorne 1. Y por lo tanto esto me da 0 de una vez. Y no, yo necesito que me dé más o menos 10 a la menos 6. Si le sumo 10 a la menos 20, esto me va a dar 1.
porque va a ignorar completamente ese número chiquito y entonces me va a dar 0. Y no, yo necesito que me dé 10 a la menos 20. Entonces hay mucho trabajo detrás. Por eso, otro consejo es utilicen librerías, no la librería que encontraron por allá publicada, quién sabe en dónde, sino librerías probadas, testeadas, viejas, ¿sí? Y NumPy se aprovecha mucho de eso también para mantener en sus librerías de álgebra lineal y demás ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues ahí vamos viendo detallitos pequeños en cosas tan sencillas como por ejemplo un promedio. Entonces ustedes, el promedio, C es igual a más B sobre 2. ¿Creen que eso podrá tener algún problema? Entonces, ¿qué creen? Uno lo ve y como que dice, no, pero eso no tiene ningún problema. Pero resulta que si no normalizaron su modelo, este A puede ser grande, este B puede ser grande, y resulta que al sumarlos me ocurrió un overflow. O sea, traté de representar un número más grande de lo que yo puedo representar. Y entonces resulta que este C me da infinito, por ejemplo, el promedio. O peor, números negativos, si el overflow fue con enteros o cosas así. Entonces, de pronto en esos casos es mejor hacer A sobre 2 más B sobre 2. Y hay muchos más detalles. O sea, esta vaina, si ustedes quieren aprender más de esto, cojan un libro bueno de métodos numéricos como el de Kincaid. Este me ha gustado porque tiene una buena discusión al inicio, en el primer capítulo, sobre estos detalles. También está... ay, no, se me pasa. Bueno, ahorita lo miro en la bibliografía. Hay otro que discute esto muy a detalle, porque esas son cosas importantes. Entonces, al final, yo lo que le quiero decir es, ojo, no es que ustedes tengan que ahora cada operación que vayan a hacer empezar a mirar si tiene overflow o algo así, pues no, tampoco. Pero lo que sí quiero que sepan es probable que las librerías que ya implementan cosas hayan tenido en cuenta todas estas situaciones. Y esto es muy importante, por ejemplo, en la álgebra lineal. Entonces, traten de utilizar las librerías de álgebra lineal, aunque ustedes sean muy buenos programadores, no van a implementar de la manera más eficiente, correcta posible. El correcta es lo importante ahí. El eficiente tal vez sí, utilizan la caché y no sé qué, y sí sé más, pero de pronto de la forma más correcta posible, de pronto no. Entonces utilicen librerías también para ahorrarse ustedes tiempo y estar más confiados en su trabajo, ¿no? Porque si se dedican solo a mirar la parte numérica, pues bueno, van a aprender un montón, pero se van a gastar 90% del tiempo de su investigación en eso y al final la gente lo que les va a pedir es los resultados. Y ustedes van a decir, no, pues solo tengo uno, pero es muy correcto, pero necesitaban 100. Entonces, no. Entonces también es una forma de ahorrarse tiempo. Pero es bueno que sepan el por qué. Bueno, miren que no hemos pasado como el primer párrafo. Entonces, ahí pueden leer ¿de este qué? De este paper, pueden leer y aprender muchas cosas, ¿sí? Por si acaso. Aquí está el logaritmo de 1 más x. ¿Sí ven? Esto es todo canónico, todos esos ejemplos son canónicos. Entonces, cuando escriben esta notación toda rara, miren, estas píxeles y el logaritmo de 1 más x es igual a x cuando 1 más x da 1. Y x por logaritmo de 1 más x sobre 1 más x menos 1 cuando 1 más x es diferente de 1. Esta notación que ponen acá, yo la última vez que vi eso hace mucho tiempo le llamaban suma directa y no me acuerdo en qué contexto era, pero lo que importa acá en el computador es que esto lo que quiere decir es que x es tan chiquito que para el computador 1 más x es 1. O sea, x está más allá de lo que esto puede resolver. Un ejemplo particular. Resulta que con los float o con los np.float32, la precisión, nosotros dijimos que la precisión máxima era del orden de 1.0 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Pero el rango de los números que yo puedo representar va más o menos como entre 10 a la menos 30 hasta a la 38, más o menos. No estoy completamente seguro, pero es de ese orden de magnitud.
Esto quiere decir que ustedes podrían escribir cosas como 1 más 1.0 por 10 a la menos 20. Esto lo pueden escribir y eso se puede representar en flotantes. Pero como la precisión relativa de los flotantes es de 10 a la menos 6, pues esto les va a dar 1. Básicamente, ¿por qué? Porque este número es tan chiquito comparado con 1 que esto es 0. Eso es lo que quiere decir esta notación de abajo. Hay números que uno puede representar en esa precisión, pero que al operarlos con otros números se desaparecen. ¿Está bien? Entonces yo quiero que el logaritmo de 1 más x, cuando el x es muy chiquito, me dé más o menos x. Si le mando 10 a la menos 20, pues me va a dar como 10 a la menos 20, que precisamente coincide con la expansión en series de potencias de esto. Bueno, hay mucho más ahí. Vamos bien hasta acá. ¿Hay preguntas? Mira si hay preguntas acá. En Fluidos también usábamos para obviar términos en Navier-Stokes. Eso es otra cosa muy importante que olvidé decirlo cuando ustedes normalizan o adimensionalizan. Eso además les permite sacar a ustedes esos parámetros adimensionales que controlan como la dinámica del sistema, ¿cierto? En fluidos se ve muchísimo. Que está el número de Reynolds, por ejemplo. Eso es un número adimensional. Pero si, dependiendo del rango en el que esté ese valor del número adimensional, me está diciendo si el flujo es turbulento, si es laminar o no sé qué vainas. Y hay muchos más números. Entonces también ustedes sacan información de la dinámica del sistema. Eso es muy importante. Voy a dejar de hacerle énfasis, pero eso es muy importante. ¿Listo? Por si acaso. Entonces sí, gracias por la anotación. Gracias, que hay algo más. Aquí dicen que no. Sí, ya precisamente voy a hacer el descanso porque ya acabamos de terminar. Entonces, hagámoslo de una vez. Unos minuticos para que descansen. Bueno, y ya nos vemos.
¿Listo? ¿Me escucha? Listo, gracias, Estefanía. Entonces vamos a volver. eh, y ya les toca a ustedes hacer algo porque ya he hablado demasiado. Espero, digamos, que haya quedado como claro esta introducción un poco de esos posibles errores numéricos. Y ahora pues vamos a hablar específicamente de algunos de esos errores rapidito. Yo creo que ustedes en los cursos de programación probablemente vieron que era un underflow y un overflow, pero quisiera como hacer esa aclaración para tenerlo como más claro. ¿Quiénes en su curso de programación sí vieron alguna vez un caso de un underflow o de un overflow? Levante la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Nunca un entero lo trataron de representar tan grande que se los volvió negativo o algo así? Ve, curioso. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Normalmente, digamos, los enteros grandes, dependiendo del lenguaje de programación, pero si cumplen el estándar IEEE, van a tener eso que se llama overflow, que es representar un número más grande de lo que yo puedo representar. Y en underflow es representar un número más pequeño de lo que yo puedo representar. Normalmente estos overflows se vuelven infinito o se vuelven para enteros números negativos muy grandes, que no es muy bueno. Y el underflow normalmente se vuelve cero. Digamos que aquí ustedes pueden ver, hay unos tipos de datos primitivos y aquí están los tamaños, ¿no? Entonces si yo voy a... Ah, no, pero aquí no están los rangos. Ah, sí, mira, aquí están. Entonces si yo tengo un entero, por ejemplo, de 32 bits, el entero, si no tiene signo, va de 0 hasta más o menos 4.000 millones. O si tiene signo, de menos 2.000 millones a 2.000 millones. Esta era la razón también porque hace mucho tiempo, cuando ustedes eran chiquititos, los computadores de 32 bits no podían tener, digamos, de forma directa más de 4 GB de memoria RAM, pues porque no podían indexar la memoria RAM más grande, iba hasta 4 GB. Pero ya básicamente todos los computadores son de 64 bits y entonces el rango ya es mucho más grande, ¿sí? Y pueden tener mucha más memoria RAM, pero obviamente no. Incluso aquí todavía hay gente vendiendo computadores con 4 GB de memoria RAM, a pesar de que los computadores son de 64. Esto lo hacen es para tumbarlos, para robarlos. Así les digan que ahí abre Windows, eso no sirve para nada. Porque cuando ustedes abran ahí después de Windows un navegador o algo así, un navegador rápidamente se come esto de memoria RAM. Entonces, por favor, tengan cuidado si van a comprar un computador con sus ahorros. No, aunque si solo les alcanza para esto, no lo compren. Ahorren más. No lo compren, porque es horrible tener un computador en el que uno va a empezar a trabajar y ya está lento. Porque como se le acabó la RAM, entonces tiene que empezar a emular la RAM en el disco duro y entonces va a ser súper lento. Entonces es horrible, porque fue el trabajo de uno, fue el ahorro de uno. No lo hagan, no lo hagan. Tiene que ser actualizable la RAM o algo así, porque esto es lo que más impacta inicialmente el desempeño de su computador. Entonces, bueno, cuando tenemos enteros de 64 bits, esos son los enteros que normalmente nosotros utilizamos y pues tenemos rangos mucho más grandes, pero ojo, no son rangos infinitos. Son rangos grandes, pero no son infinitos. Cuando tenemos números flotantes de 32 bits, entonces observen que más o menos el rango es de 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38. Y la precisión, aquí no está, ¿no? La precisión es del orden de 10 a la menos 6. Bueno, mientras que si tenemos de 64 bits, entonces tenemos rangos de 10 a la menos 308 hasta 10 a la 308 y precisión de 10 a la menos 15. Pero de nuevo, por favor, si ustedes están en números de 10 a la 300, 10 a la 200, 10 a la 100, recuerden, allá casi no hay números computacionales. Entonces no les va a dar bien, va a haber mucho error de truncamiento. Entonces es preferible que renormalicen su modelo para que estén trabajando en estas zonas. De 10 a la 1, 10 a la 0, 10 a la 3, sí, máximo. Ojalá, cuando se pueda. Hay algunas implementaciones de bits, de flotantes de 80 bits y de 128 bits que les dan pues rangos mucho más grandes. Entonces, pues pueden ser útiles en algún momento, pero eso no está garantizado en todas las plataformas. Entonces, ustedes utilicen DAWL, siempre. Utilicen DAWL, eso es lo más importante. Y entonces aquí lo que vamos a ver es el underflow y el overflow. Esto es un ejercicio. Este sí es sencillito.
Este sí es el de estudiante, listo. Que dice, bueno, mire, lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuál es el n que produce el overflow y el underflow, tanto para float32 como para float64. Entonces vamos a empezar, perdón, en 1.0 y en 1.0 para ambos. Y lo que vamos a hacer es ir dividiendo de a 2 en 2 y multiplicando de a 2 en 2 hasta que algo pase. Entonces yo voy a hacer 100, un arreglo de 100 muestras. Eh, Voy a hacer 100 veces esos pasos de multiplicar por 2 o dividir por 2. Y por lo tanto voy a crear pues unos arreglos de ceros inicialmente, de este tamaño y de este tipo de datos. ¿Se acuerdan cuando creamos los ceros? Que le podemos decir cuántos queríamos, pero si no le decimos el tipo de datos, él por defecto escoge float64. Entonces yo quiero que ustedes lo vean para float32 y float64. Entonces vamos a empezar con float32. Vamos a hacer un loop sobre todo este tamaño, pues con este número de iteraciones. Y como les decía, el underflow va a ser dividido entre 2 y el overflow va a ser multiplicado por 2. Vamos a ir guardando lo que vamos obteniendo en cada uno de los casos. Lo vamos a guardando en este arreglo y luego lo vamos a dibujar. Entonces aquí estamos importando una de las librerías típicas que se utilizan para dibujar, que es Matplotlib. Le pongo esta magic function acá para decirle que las figuras quiero que me aparezcan aquí directamente en el notebook, no que me aparezcan en otro lado. Esto es importante, por ejemplo, cuando estamos en Colab o algo así, porque pues no tienen otro lado en donde aparecer. Esto que estoy haciendo acá es diciéndole a Matplotlib, miren que yo lo importé de esta manera, el pyplot de ahí que es para pintar. Le estoy diciendo, mire, quiero que llame esta función y esta función lo que hace es que yo le digo cuántas filas y cuántas columnas quiero. Le estoy diciendo, quiero una fila y 2 columnas y quiero que le ponga este tamaño. De esta manera entonces él me retorna una figura y unos ejes. Los ejes son como cada una de las subfiguras donde puedo dibujar. Entonces en la primera subfigura, en el eje 0, le digo que me haga una gráfica semilog y de este primeros datos, de el overflow data. Y en la otra le estoy diciendo que me haga también un semilog y, o sea, solamente el logaritmo en el eje y, para los datos del underflow. Y luego le pongo esta vaina para que me queden como juntitos los ejes y me queden bien los títulos. Y eso es todo. Entonces, de nuevo, voy a hacer 100 muestras y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, miren, le di Shift Enter y me salió esta figura. Recuerden que hicimos hasta 100. Vamos a mirar el eje horizontal. Voy a disminuir aquí un poquito el tamaño para que se vea. Miren que en el eje horizontal, aquí llegué hasta 100. Este se supone que es el overflow, el OData, ¿sí? Y aquí casi que llegué hasta 100. Entonces uno podría decir como que no pasó nada, ¿cierto? Como que funcionó. Pero por si acaso, voy a insertar una celda aquí abajo y voy a imprimir los últimos datos de OData y de UData. ¿Cómo imprimo los últimos datos, los últimos 10 datos de OData? Por favor, díganme qué escribo acá. Los últimos 10 datos. ¿Podríamos utilizar números negativos? Número negativo. O sea, si le pongo así sería o me falta algo. Pues es que ahí solamente te daría o sea, el dato número Solo un 10. número, ¿cierto? Sí, solo uno. Exacto. Entonces necesito un rango. Entonces, ¿cómo le pongo? No sé, desde -10 hasta -1. Hasta -1. Vamos a ver. Y ahí me salió. Realmente, si le pones hasta -1, no incluye el último, ¿te acuerdas? Ah, Entonces sí. ahora sí tenemos hasta el último. Muy bien, entonces muy bien. Si no le pongo esto, es un número, solamente me saldría este que tengo acá. Pero aquí le estoy poniendo un rango, le digo desde el -10avo, no sé si esa palabra exista, hasta el último. Entonces ahí están los últimos números. Entonces observen que en el overflow efectivamente llegamos como hasta 10 a la 30, eso todavía se puede representar. Y vamos a hacer lo mismo para el underflow. ¿Qué se me hizo? El underflow. Y en el underflow, eso es con U. Ahí está abajo, miren. Entonces en el underflow estamos hasta -31 y todavía se está representando. Entonces
Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a aumentarle aquí a 100 y vamos a ponerle 200. Le doy Shift Enter. Miren que algo pasó. Miren que en el overflow, acá, que es el primero, todavía como que estamos en... Algo pasó, ¿no? Ni siquiera, miren, en 200 llegó hasta 120 y como que se desapareció. Y miren que en el underflow también pasó algo como en 140 y algo y se desaparecieron los números. Entonces algo pasó por ahí, ¿cierto? Y no fue por allá en 200, fue mucho antes. Entonces, ¿qué les parece si vamos como hasta 150? Porque miren lo que pasa si yo los imprimo acá. Miren que ya se volvió infinito el overflow y se volvió cero el underflow. Entonces vamos a 150, estamos haciendo una búsqueda binaria. Miren que aquí en 150 el overflow definitivamente está muerto y el underflow está por ahí, algo le pasó. Entonces vamos a mirar estos datos. Entonces, miren, aquí está interesante esto. El overflow, definitivamente el overflow ocurrió mucho antes. Bueno, no mucho antes, ocurrió antes. Y el underflow, miren que iba en números cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que llegó a un punto en el que dijo, no, no puedo representar más, y lo convirtió en cero. Entonces aquí estamos viendo claramente que tenemos un underflow básicamente en esta potencia. ¿Sí ven? Ahí está. Pero el overflow ocurrió antes, entonces tratemos de detectarlo aquí buscándolo hacia atrás. Pongámosle que nos imprima 20, todavía no. Pongámosle que nos imprima los últimos 30. Ahí está. Entonces observen que los últimos 30 lo que tenemos es, va en este número, todavía se puede representar, lo multiplica por 2, lo multiplica por 2, 2, 2, 2, 2, 2. Llegó a este número y se acuerdan que esa era como la frontera, ¿no? Máxima de lo que puede representar. Aquí está el flotante. 10 a la 38, miren, 10 a la 38. Entonces él alcanzó a llegar hasta allá y luego cuando lo multipliqué por 2, ya se volvió infinito. Y todo eso se volvió infinito. Y 10 a la 38 o 10 o esos números se pueden obtener muy fácil. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, la carga del electrón que es 10 a la menos 19, la elevan al cuadrado les da 10 a la menos 38. Y si le sacan el inverso a eso, ya tienen un número del orden de 10 a la 38. Y ustedes tienen eso fácilmente en electricidad, ¿no? Cuando tienen K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, no sé qué. Ese valor intermedio de Q1 por Q2 podría darles esos valores de precisión máxima en los flotantes. A menos que utilicen unidades naturales, donde la carga del electrón sería 1, porque están en unidades de 10 a la menos, 10 a la menos 19. Porque el coulomb es muy grande para la carga eléctrica del electrón. ¿Está bien? Entonces, eso es un overflow y esto es un underflow. ¿Hay alguna pregunta ahí? Profe, no entiendo bien por qué no, no es en el mismo número. Debería ser el mismo número, pero resulta que la gente de los computadores hicieron algo, un truco, en el que se ganan un bit más eh, cuando representan a los números flotantes y ese bit más que se ganan les permite representar números más pequeños que los normales que se llaman los subnormales, que son más pequeños todavía. Entonces mira que realmente lo que uno tiene normalmente es esto, basta acá. Pero con ese pequeño truco de representación que está explicado ya en el estándar, ellos se ganan un bit más, básicamente diciendo, no, no vamos a representar todo como 1 punto algo no sé qué por 2 a la no sé qué, sino que lo vamos a representar todo como 0 punto algo no sé qué, y ahí se ganan un bit, y entonces pueden representar un poquito más arriba. Bueno, más chiquito, que eso se llaman los números subnormales. Y entonces por eso no es simétrico bajo la definición que estamos utilizando normalmente, pero cuando se utiliza ese truco, tienes un poquito más de rango en los números pequeños. Entonces por eso va hasta 10 a la menos 45, que es lo que estamos viendo exactamente acá, ¿sí es? En este punto. Cuando tratas de representar algo más chiquito, pero pues ya se te hace un underflow, pero es porque estamos en todos estos, se llaman números subnormales, pero por ese truco. Entonces digamos que tú sí tienes un poquito más de rango en los pequeños, pero es por un truco, no porque la representación binaria haya cambiado. ¿Está bien? Vale. ¿Más preguntas? Listo.
Entonces esto para que ustedes lo vieran, obviamente si yo le pongo acá float64, pues ya no va a pasar lo mismo. Sigue sin problema, miren. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Y si yo lo muestro acá, pues sigue, porque los flotantes de precisión doble tienen un rango mucho más grande. Entonces tendremos que ir más allá. Ya les queda a ustedes como ejercicio que lo descubran. Lo voy a dejar con este. Ahora bien, yo también les estaba hablando de la Machine Precision, o sea, de qué tan difícil es representar un número. No, qué tan difícil. ¿Cuál es la resolución, digamos, relativa máxima que yo tengo entre dos números? ¿Sí? Y pues eso está relacionado con cuántos números computacionales tengo en un rango dado, ¿sí? La Machine Precision no es esta separación, no es esta separación, sino si yo tengo dos números cercanos, ¿qué tanto los puedo diferenciar uno con el otro? Entonces, siempre que escribimos un número en el computador, es el número matemático por uno más un epsilon, y ese epsilon es menor o igual a la Machine Precision que yo tengo en mi representación. Entonces, cuando tengo flotantes, eh, esos números flotantes tienen precisión de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Cuando tengo doubles o float 64, esa precisión es del orden de 10 a la menos 15. Entonces, el algoritmo para encontrarla, si ustedes la quieren encontrar, es arrancan como con una precisión, empiezan a hacer un número de pasos dados y van dividiendo esa precisión, haciéndola cada vez más pequeña y haciendo esta operación, uno más ese número, y lo imprimen. Y van a darse cuenta que llega un momento en el que esto va a imprimir 1, 1, 1, 1, 1, 1, aunque PS sea todavía un número diferente de cero. Y ahí encontraron la precisión de la máquina. Y antes de ir, esto es un ejercicio que les voy a poner, pero quiero antes de eso llegar acá. Quiero que vean que a veces cuando uno trata de simplemente escribir la matemática, pues eso no es suficiente porque hay más detalles detrás que simplemente escribir la matemática. Ustedes conocen esta expansión, ¿cierto? La de la menos x. Yo creo que, digamos que hay una forma en la que yo puedo expandir las funciones analíticas en polinomios, que se llaman las expansiones de Taylor. Y esto lo que me dice a mí es que, digamos, para esta exponencial, pues yo tengo esta forma de escribir mi exponencial. En vez de escribir a la menos x, pues escribo este polinomio. Porque es que resulta, de hecho, en los computadores, ¿ustedes cómo creen que se calcula la exponencial? ¿Sí? La exponencial como tal, o sea, un computador sabe multiplicar y sumar, dividir y elevar a la potencia, que es multiplicar varias veces. Pero un computador no sabe calcular la exponencial, ni una calculadora. Tiene que tener algoritmos para hacer eso específicamente. Entonces, si a uno le piden que implemente ¿una qué? Esta función, digamos, que implemente esta función, pues uno lo que hace es ir a la expansión y escribirla, ¿cierto? Además, esta expansión a uno le enseñan, yo no sé, que el radio de convergencia es que se llamaba. ¿Sí era así? Cuando ustedes vieron series. El R sí, radio de convergencia. Eso, el R es básicamente hasta infinito sin incluir el infinito. O sea que esto converge para todos los X. Entonces una serie buenísima, converge para todos los X. Y pues uno lo que quería hacer era implementar esto, ¿sí o no? Entonces yo digo, no, pues yo voy a sumar hasta un n y eso ya me da bastante bien. Y si le pongo más, el n más grande, pues me da mejor. Y ya. Y eso es lo que vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer un n, por ejemplo, de 10.000. La idea es que aquí hay una función, y creo que la embarré porque les pasé la solución. Sí, ahí se las puse. Va a haber una función que va a recibir el n, porque yo no puedo sumar hasta infinito, sino hasta un número máximo de términos, y el x. Va a recibir el n y el x y me va a retornar el resultado de esa serie alternante. Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces uno va literalmente y la escribe. Entonces, expansion. Recibimos el x, recibimos el n, y esta función además va a escribir en un archivo de texto los datos. Ustedes si quieren pueden escribir aquí la explicación. ¿Se acuerdan las docstrings que les mostré el otro día? Podemos escribir la explicación de la función. Y pues mire, yo lo que voy a hacer es una sumatoria. Entonces empiezo con el total en cero. Y como yo también esa función quiero que me imprima los datos, entonces empiezo con, abro el archivo. Esta es la manera de abrir un archivo para escritura. Le digo el nombre y le pongo que quiero abrirlo en modo escritura.
Esto por alguna razón salió aquí. Debió haber salido vacío. Pero bueno, aquí está. Entonces lo que voy a hacer es ir desde i igual 0. Entonces ustedes miran aquí la sumatoria empieza en 0 hasta n más 1. ¿Por qué creen que voy hasta n más 1 y no hasta n? Siendo que la sumatoria va hasta n. Porque el range no incluye el último dato. Muy bien. Entonces, y yo quiero incluir el n. Entonces por eso voy hasta supuestamente n más 1. Entonces, hacemos esa sumatoria y empezamos. Calculamos el término. Entonces, miren, el término es menos 1 a la i. Entonces, siempre traten de utilizar np.power, no el asterisco. Siempre todo lo de NumPy. np.power de menos 1 a la i por np.power de x a la ii, bueno, que es el del for, sobre factorial de i. Entonces, necesito una función factorial. Y después de calcular ese término, lo sumo. Y ahora lo imprimo. Entonces, ¿qué estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo la iteración en la que estoy y estoy imprimiendo el valor total en el que voy. Y termino, cierro mi archivo. Esta es la función factorial. Entonces, la función factorial es, de nuevo, una multiplicatoria, ¿no? Entonces, lo que hago es ir multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta n y retorno el resultado. Entonces, esa es la que estoy llamando acá. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, antes de seguir, pregunta para ustedes. ¿Ustedes le ven algo raro, algún posible problema o no a esto, a escribir este término? Que X se va a hacer muy grande. Ajá. ¿Cuál dijiste? ¿El X dijiste? Sí, porque pues Ajá, se eleva a muy la bien. I y pues iba a crecer. Que eso es una de las razones por las cuales puse un X mayor que 1. Si pusiéramos un X menor que 1, uno diría, pues no pasa nada, ¿cierto? X a la potencia positiva cada vez más grande, cuando X es menor que 1, pues va volviendo chiquito. Pero acá lo puse mayor que 1. Pero a mí me dijeron que esta serie era convergente. Pero resulta que esos valores intermedios computacionalmente están divergiendo. Entonces, cuando yo tenga, mire que pusimos n10.000, cuando yo tenga 1.8766 a la 9000, ¿saben a cuánto da? Venga, a ver si esto lo calcula. 1.8766 a la 9000. Ah, mire ya, el 900 se murió. En 90 me da este número gigantesco. Venga, busquemos cuándo se muere. 200, todavía puede. 400, uy, todavía puede. 800, ya me dio. Entonces 600. Miren, es un número gigante, ¿no? Y yo le puse, estamos hablando de 600, aquí a las 600, y yo le puse es que 10.000. ¿Mm? Entonces, de manera intermedia, este X a la Y probablemente genere un overflow. ¿Qué más, qué otros problemas podrían ver ahí ustedes? Ese estuvo muy bien. Las sumas y restas de números pequeños, en especial las restas, ¿no? Muy bien. Entonces, tengo sumas y restas, sumas y restas. Entonces, estos números pueden ser números muy cercanos. De hecho, ustedes cuando vean el archivo van a ver que esto está oscilando. Esto es una serie oscilante, alternante, que supuestamente debería acercarse hacia el valor que uno espera, pero se acerca siendo así, ¿sí? Entonces uno está sumando y restando números que en principio son muy cercanos y podemos también tener problemas. Y hay otro también, ¿no? El i factorial también diverge. La idea de esta convergencia de esta serie es que los términos que yo voy sumando o restando a medida que voy hacia adelante son cada vez más chiquitos. O sea, yo estoy contando con que x a la i crece muy rápido, pero i factorial crece aún más rápido. Entonces esta división
es chiquita. Pero el problema son los números intermedios. Entonces, esto tiene mucho problema, muchísimo. Si uno lo implementa así literal, como está, es un buen programador, hizo funciones, le pasa el test y no sé qué. Pero esto va a ser muy inestable y solo le va a funcionar para un rango muy pequeño de n's. Entonces aquí está, yo lo voy a ejecutar. De hecho, cuando se ejecuta, salen estos warnings acá, observen. Salieron unos warnings, se dice runtime warning, overflow encounter in power. Entonces este man se dio cuenta que aquí hay un overflow. Y después dice invalid value encounter in double scalars. O sea, sí, encontró el overflow, nos dio el warning, pero ahora pues idealmente veamos, de pronto veamos ese archivo que tiene. Si lo creó o no lo creó. Zoom data. Ahí lo corrió, pero me parece que no lo está creando. No sé, sí, debería estar acá. Porque lo quiero pintar. Esto es lo que quiero obtener, pero yo no sé si a ustedes les dé. Entonces voy a llamar otra vez matplotlib. Pónganle, por favor, cuando lo corran en Colab, tienen que ponerle aquí inline. No le pongan notebook, sino inline. Voy a leer los datos con la función loadtxt y le voy a decir que me los desempaque. Entonces guardo, digamos que el número de iteración en el arreglo X y el valor de la serie en ese término en el Y. Y luego lo pinto. Entonces quitemos esto, pongámosle inline. Y ahí está. Si ustedes lo corrieron allá en el notebook de Colab, ¿les dio lo mismo? ¿Sí o no? Ay, miren, ustedes sí tienen ahí esta versión. Ah, qué burro. Para hacerla. Ustedes no tienen la solución, ¿no? ¿Me confirman? ¿No me confirman? No la tenemos, profe. Listo, claro, es que yo estaba utilizando ahí la versión de solución. Entonces, pero igual se los voy a pasar, pues porque ya aquí. Entonces pongámosla acá, se los voy a pasar en el chat. Ahí está. Entonces lo voy a volver a correr, lo voy a poner aquí. Shift Enter. Listo, ahí apareció Zoom Data. Me está diciendo que no sabe qué es NumPy. Bueno, importémoslo. Listo, ya salieron los mismos errores. Lo corro acá. Voy a ponerle inline para que quede igual a todos. Entonces me salió esto. Miren que aquí está Zoom Data. Y si yo abro Zoom Data, por favor, miren acá un momentico. La primera columna es la iteración y la segunda columna es el valor que yo estoy obteniendo. Entonces, observen que salvo al principio, ¿sí? Empezó con el valor 1 cuando tengo solo un elemento en mi serie, luego dio esto, osciló un poquito y luego rápidamente llegó un valor y ahí se quedó. Ahora, miremos cuánto es lo que debería haber dado. El número que estamos buscando es este, e a la menos esto, ¿cierto? Entonces comparemos. Voy a escribirlo acá. Exp de menos esto. Y da 0. A ver, 1.53109791. ¿Qué dirían ustedes? Con esta precisión que me está botando aquí mi computador, yo diría que dio bien, ¿cierto? Pero yo no sé nada de cómo está dando hacia la derecha. ¿Será que sí converge tan rápido? ¿Será que esta serie sí está bien? Además, ¿ustedes confiarían en una serie que les botó un montón de overflows? Miren que de repente, por acá, en el término 1128, tenemos nan. Cuando ustedes tengan nan, eso quiere decir que es not a number, que no se pudo representar, como raíz cuadrada de números negativos, cosas de ese estilo. División por infinito, división por cero, cosas así. Eso fue lo que pasó.
Entonces miren que este archivo pues está lleno de pura basura, ¿sí? Entonces muchas veces escribir literalmente lo que a mí me están pidiendo con la fórmula no es lo más apropiado. Tengo que pensarlo un poquito. Y entonces aquí, recuerden que el problema aquí ¿cuál es? El problema es que este x a la i es un número muy grande que puede hacer overflow. Este i factorial es un número súper grande que también va a hacer overflow. Y yo lo que espero es que esto dividido de un número chiquito. Entonces de pronto el problema se hace en esos cálculos intermedios. Y acá pues aparece un truquito. Y el truquito es el siguiente. El truquito es que yo este término iésimo lo puedo reescribir de esta manera recursiva. El término siguiente es igual a menos x sobre i más 1 por el término actual. Esto lo puedo hacer. ¿Sí? Hagan ustedes el álgebra, escriban cuánto sería a de i más 1. ¿Listo? Escriban cuánto sería a de i más 1. Y cuando tengan a de i más 1, traten de meter este ahí y les va a dar esto. Esta es la expresión recursiva. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si yo arranco con el primer ahí, después lo único que tengo que hacer es estar multiplicando y dividiendo por estos números, pero nunca calculo de forma explícita este factorial y esta potencia. Esto se está calculando de forma implícita, ¿sí? Entonces la idea, pero ya nos quedamos sin tiempo para que ustedes lo hagan, es implementar eso. Entonces les va a quedar a ustedes de tarea y van a hacer la misma figura y van a mirar los datos, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes que aunque sea exactamente lo mismo, ¿sí? Aunque sea exactamente lo mismo, realmente nos va a dar mejor. Pero no, ¿saben qué? Terminémoslo acá para que podamos discutirlo. Entonces yo lo voy a hacer y así no les queda tarea. Entonces vamos a dejar acá, esta tarea no les queda ahí. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, tengo el total, que es el típico, tengo la sub i, que es mi término, que arranca en 1, porque mi expansión empieza en 1, ¿cierto? Mi primer término en esta serie empieza en 1. Y tengo un total 2, que es donde voy a guardar esta forma recursiva. Entonces abro mi archivo y ¿qué me están pidiendo? Entonces esta función debe imprimir i, lo que va en la expansión 1 y lo que va en la expansión 2. Upload the result. Entonces básicamente es copia lo mismo de antes. Listo, pero ahora tenemos que hacer algo más. Este es el término que teníamos nosotros. Esa es la forma anterior. Ahora lo que queremos hacer es tener un total 2 y otro a sub i. Entonces hagámoslo acá, miren. Vamos a escribir mi nuevo término. Vamos a ponerle total 2 más igual a sub i y lo vamos a imprimir igualito. Y luego de imprimir voy a cambiar a sub i. A sub i ahora va a ser igual, y escribamos a menos x por a sub i sobre i más 1. Sobre i más 1. ¿Por qué lo hago acá? ¿Por qué lo hago acá y no lo hago aquí antes de hacer este total 2? Porque yo ya le puse el valor inicial en este punto. Entonces espérense, miramos si sí está bien. Este man empieza en 0. A sub i empieza en 1. Sí, sí, porque el primer término de mi serie tiene que empezar en 1. Entonces yo no, si yo pongo este término de cambio antes de calcular total 2, va a quedar multiplicado por x, entonces no me va a dar bien. Eso es todo. Con eso tendría total 2, que es el que voy a imprimir acá. Y actualizo mi término. Y vamos a ver ahora qué pasa. Lo corremos. Todavía tenemos esos overflows asociados a este término, ¿no? Y ahora lo vamos a pintar. Inline. Y ustedes dirían que como que dio lo mismo, ¿cierto?
pero no dio lo mismo. Observen que antes este man llegaba hasta 1000, algo, y desaparecían los datos, porque teníamos un montón de NaN. ¿Se acuerdan? Miren que ahora, con la nueva forma de reescribir esta sumatoria, el rojo se murió, el antiguo, pero observen que el azul sigue dando algo, hasta 10.000. Pero miren de nuevo, el único cambio fue que en vez de calcular estos valores intermedios que divergían, reescribimos esto en forma recursiva. Y miremos los datos ahora. Estos son los datos nuevos. Voy a achicarlo un poquito para poderlos ver organizados. Ahí está. Entonces recuerden, la iteración de la primera columna, la suma 1 es la segunda y la suma 2 es la tercera. Entonces digamos que como que todo esto se ve igual, ¿cierto? Miren, por ejemplo, estos datos se ven como iguales. Esto converge, esto converge, esto converge. Ya no cambió más, ya no cambió más. Pero mi algoritmo sigue siendo estable, incluso en esta zona en el que el primero es NaN, el otro sigue dándome el valor correcto. Entonces, claro, ustedes dirían, no, pero ahí necesitamos solamente 20 datos. Sí, pero eso está ocultando un error en ese algoritmo de implementación, que hace que, por ejemplo, si yo cambiara mi valor de x y no lo hiciera con x igual a esto, sino 10, miremos qué sucede. Lo vuelvo a correr, vuelvo a abrir esta vaina. Ah, no, todavía está corriendo, no, ya. Vamos a pintarlo. Y miren que se está muriendo mucho antes mi algoritmo malo. Y el otro sigue estando muy estable. Entonces voy a cerrar esto acá. Voy a recargar esto aquí por si acaso. Y lo abro. Y entonces observen que ahora mi algoritmo malo falló antes. Falló en 299. Antes era como en 1000. Y sigo. Si le vuelvo a aumentar aquí, lo voy a poner aquí 1000. Bueno, 100. Y lo abro. Mi algoritmo malo está fallando cada vez antes. 154. Mientras que el otro también falló, ¿no? Pero sigue estando estable, no me está dando nada. ¿Por qué les digo que falló? Miren los datos, por favor. ¿Ven algo raro o no? ¿Sí están ahí? Miren lo que está sucediendo. O sea, es estable nuestro algoritmo 2, pero pues ya estamos llevándolo como demasiado límite, ¿no? Entonces él está restando y sumando números muy grandes, relativamente cercanos. Miren, -1 no sé qué por 10 a la 30 es cercano a 7 por 10 a la 29. Y entonces lo que nos está botando al final esa resta son números que realmente no están convergiendo ni se están diferenciando demasiado. Entonces al final miren que se quedó como pegado ahí. Entonces al final todos van a fallar si lo llevamos muy allá. Y pues deberíamos hacer una última cosa que sería poner la función exacta, que es la función de Python. Vamos a ver si esa también se muere. Entonces pongámosle aquí np. Pero quisiéramos poner el valor exacto siempre porque ¿qué más podemos poner? np.exp de -x. Listo. Vamos a checarlo un poquito. Ese es el valor que debería darnos. 1.54 por 10 a la menos 44. Y miren pues que en este caso ambos fallaron. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ustedes incluso pueden hacer este truco. Eso les mejora el comportamiento en algunos casos, pero nada supera las implementaciones que ustedes puedan tener de la librería matemática. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, sí coinciden. Entonces, pues tengan cuidado con eso y ahí espero que les haya quedado como más claro realmente esto del overflow, el underflow, los posibles errores intermedios que puedan ocurrir
Y también al final, pues, por qué deberíamos utilizar estos valores. Si ustedes miran el Kincaid, ahí les explican cómo se implementa, por ejemplo, el exponencial. Eso no se implementa con estos polinomios de Taylor. En algunos casos se utilizan son expansiones de Padé. Y en estas expansiones de Padé, esos son relaciones, divisiones de dos polinomios, el Padé. En estas expansiones de Padé se tienen son divisiones entre dos polinomios y esas expansiones convergen mucho más rápido que, por ejemplo, los polinomios de Taylor. Entonces, digamos, el seno de x se implementa de esta manera. No se implementa con una expansión de Taylor, se implementa así, haciéndole unas modificaciones en el rango, ¿sí? Para aprovechar que es periódico y demás. La exponencial, ¿sí? Se implementa de esta manera. Y esto es mucho más eficiente que hacerlo de la otra, de la forma de la expansión de Taylor y demás. Y bueno, eso es todo. Yo creo que hoy quería ponerlos a hacer un ejercicio, pero no alcancé. Debió haber sido una clase muy pesada, lo siento. Entonces, pues nos vemos entonces en la próxima clase. Y gracias por su atención. Estén pendientes por si alguna actividad. Si les dejo alguna actividad, de pronto sea simplemente que implementen este polinomio para que comparen con lo que estamos obteniendo. Y gracias por venir a clase y que estén muy bien. Bien. Profe, Señor, es que hay un problema con la actividad en NumPy, en el Moodle. lo que está escribiendo aquí Estefanía. Sí, señor. Listo, ya lo reviso, a ver. Gracias, ya lo reviso. Profe, disculpe una pregunta. La próxima clase que vamos a ver. Vamos a seguir hablando de estos errores numéricos, más errores numéricos. Por si acaso, yo a veces pongo eso acá. Entonces aquí dice errores numéricos 2. Y está el collab de errores numéricos ahí, para que ustedes pues miran en el calendario y ahí tienen la información. Vale, gracias, profe. De nada. Entonces nada, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias. De nada, que estén bien. Listo.